Amistades de la Chubiza, yo sé que ustedes, como yo, alguna vez han comido. Espero. Yo más que comer de gusto. Pito. Y comer, más que una necesidad, cuando lo hacemos bien, puede volverse un placer, puede volverse un gusto, puede volverse una afición. No conozco una sola persona, y aquí es donde otra vez viene el mamado de redes sociales a decirme, ¡ay, ya! No conozco una sola persona a la que no le guste comer rico. Es algo lógico, es algo que haces todos los días. Si lo puedes hacer mejor y si puedes elevar un poco la experiencia, pues qué chido. Y comer rico es muy subjetivo. Comer rico puede significar que la receta en sí es buena, que los ingredientes son buenos, que el sazón en lo particular es bueno. Y el sazón es lo más subjetivo en la historia de la cocina. ¿Qué es el sazón? ¿A ti qué te suena el sazón? Ándale, dime, alburéame. No, ¿cuál albureo, güey? Yo pensé en Elsa bailando, güey. El sazón. No, pero ya hablando en serio, el sazón para mí es como este saborcito que tiene la comida, que la hace como característica. Pero es un sabor. Es, no sé, como el sabor o como la es como todo, ¿no? El sabor, la característica, inclusive creo que tiene que ver con la textura, como toda la experiencia, creo que es el sazón. Y por eso dicen el sazón de casa, ¿no? O nadie sazona como mi abuela, o literal es como, no manches, tu mamá cocina con el mismo sazón que mi abuela, está cabrón, o sea, es como un todo. Los japoneses tienen un concepto que se llama umami, que se refiere a este quinto sabor, o sea, más allá de lo dulce, de lo amargo, etc. El umami es un sabor, según ellos, pero a lo que se refiere es a esa característica que hace algo delicioso. Entonces, un quinto elemento para el platillo es lo rico, el sabor delicioso. Es muy difícil especificar qué es el umami, pero lo que sí podemos saber es que las interpretaciones varían de quien le preguntes. Como en el caso de ahorita con Sergio, es un sabor característico. Otras personas dicen que es la experiencia de haber hecho una receta durante muchos años, y otras personas simplemente dicen que es un sentimiento al momento de comer algo. Todas las experiencias que conllevan comer rico, comer bien, puedes encontrarlas en diferentes lugares. En casa, evidentemente, puedes encontrar, como bien decía Sergio, el sabor de mamá o el sabor con el que te cocinaban cuando eras niño, y que tendrá que ver mucho con los sabores que te provoquen alegría y que te gusten a lo largo de tu vida. Y también están las experiencias gastronómicas externas, como lo que son cualquier tipo de restaurantes, desde restaurantes muy básicos y sencillos hasta la alta cocina, que es donde ya involucramos a un equipo profesional para realizar platillos y complacer a varios comensales durante el día. Esto se puede volver o muy industrializado, como son las cadenas alimenticias tipo comida rápida, o muy artesanal, como es la comida de autor de chefs muy, muy exclusivos. Y hay un tercer espacio, más allá de la casa y más allá de estos restaurantes, que es la calle. ¿Qué hay en la calle? Además de teporochos, hay muchísimos lugares donde también puedes comer, y ustedes lo habrán visto, sobre todo obviamente en las grandes ciudades o en las medianas ciudades. Es una tradición en general de toda la humanidad. Sí, bueno, sí, de toda la humanidad. La comida callejera, de hecho, es tan antigua como la antigua Grecia. En la antigua Grecia empezaron a vender pescado frito para los pescadores en los puertos, o también, como está asociado durante toda la historia de la comida callejera, para las personas más pobres. Muchas recetas de la alta cocina internacional están basadas en elementos de la comida callejera. Esto evidentemente se fue expandiendo a todo el planeta. Hoy por hoy la comida callejera la puedes encontrar desde Tailandia hasta Alaska, Buenos Aires, Moscú, está en todos lados. En particular, en esta ocasión quiero hablar de la comida callejera en Latinoamérica, pero para ser muy específicos, en México. ¿Cuál es la ventaja de la comida callejera? Es barata, o al menos suele serlo. Obviamente, con la gentrificación de muchísimos lugares se ha vuelto más cara. Los cabrones de, sí, claro, somos comida callejera, te vendemos tacos de pato al carbón. 300 varos el puto taco. La comida callejera tiene la característica de la tradición. En México pasa, por ejemplo, que, y puedes preguntarlo casi a cualquier mexicano, le preguntas por sus tacos favoritos y te van a decir, yo voy a estos son a los que nosotros vamos, yo voy a los de más allá porque eran a los que iba de morrito, y aunque ya vivo del otro lado de la ciudad, yo voy a los tacos de allá. Y realmente
sí, hay tacos buenos, hay tacos malos, pero no hay una diferencia tan tangible como para decir que unos son mejores que otros, más que la tradición que tienes con esos tacos. Pero esto pasa con muchísimas otras cosas. Y quiero hablar de México porque tenemos, en general gastronómicamente hablando, pero en comida callejera también, una gama tan bella de comida que la comida callejera cambia dependiendo en dónde estés parado. Cuando hablamos, por ejemplo, de comida italiana, sí, tiene mucha variedad, pero entendemos la comida italiana como un concepto. Cuando hablamos de comida, por ejemplo, alemana, también hay mucha variedad, pero hay un concepto de comida alemana. En México, cuando hablamos de la comida mexicana, tendríamos que ser más específicos de si estamos hablando del centro del país, de la península, del Pacífico, del norte, del Bajío. ¿De dónde queremos hablar cuando hablamos de comida mexicana? Además creo que también tiene que ver como la diferencia de la comida mexicana tradicional que se puede hacer en una cocina y la comida mexicana que también es tradicional pero que es la comida mexicana callejera que como dices también varía. Por ejemplo en la Ciudad de México el otro día alguien me dijo eso y dije chance no tiene que ver pero me hizo sentido. ¿Por qué les mama meter todo en bolillo? Porque te lo puedes llevar. Porque puedes ir caminando. ¿Por qué? Porque la Ciudad de México es una ciudad que va en putiza. Neta, cuando vas a la Ciudad de México, te das cuenta que la gente camina en verguiza, que la gente no para. ¿Por qué? Porque siempre tienen algo que hacer, siempre tienen que ir, salen temprano de su casa. Entonces pasan con la señora, deme una torta porque me la voy a ir comiendo en el camino, porque voy a ir caminando y comiendo. Es el mismo principio que, por ejemplo, en Nueva York venden rebanadas de pizza de $1 que ni siquiera te dan un plato. Te dan tu rebanada, tu servilleta. Exacto. Y como entraste te vas. No hay asientos ni nada. ¿Por qué? Porque tienes que llegar a tu lugar en chinga. Es la misma sensación en Ciudad de México. ¿Qué hay, por ejemplo, en comida callejera en Guadalajara? A diferencia de en México. Guadalajara todavía no tiene tanta prisa como ciudad. En Guadalajara, en comida callejera, puedes sentarte a comerte una birria. El hecho de que puedas comerte un caldo como comida callejera ya es una categoría completamente diferente. Está cabrón, ¿no? Como el modo de vida afecta directamente al tipo de comida callejera que vas a tener. Como dices, o sea, neta, puedes llegar con los huevos del mundo y decir, Mari, ¿me das un consomé? Y 5 tacos, y ahí estás, güey. Faltan 5 minutos para que entres y te estás chingando un consomé con un chingo de cebolla valiéndote verga que vas a testar toda la oficina. ¿Qué pasa, por ejemplo, en la península? La península, me refiero, por ejemplo, a Yucatán. La comida callejera tiene mucho que ver ahí, más bien con los ingredientes más típicos de la región. Por ejemplo, Yucatán lo asociamos con la cochinita pibil. ¿Por qué es tan importante la cochinita pibil de Yucatán? Porque hay una especie de cerdo que únicamente nace, crece y se puede criar en Yucatán. Por eso la cochinita solo sabe así en Yucatán y por eso, por ejemplo, la comida callejera de Mérida, para ser más específicos, nos remite al mercado central de la ciudad. Este mercado donde a las 5 de la mañana destapan la primera lata que habían metido en un pozo durante 14 horas, que de un lado está llena de cochinita y del otro lado hay un lechón completo. Lo destapan y empiezan a servir tortas de 15 pesos para despachar a la gente que tiene que ir a otros lados del mercado, o que tiene que irse a otro pueblo, o que tiene que irse a Progreso, o que tiene que irse a Uxmal, o que tienen que simplemente hacer otras cosas. Ahora, ya hablamos, por ejemplo, en el caso de Ciudad de México con las tortas de tamal, o en el caso de estas tortas de lechón que hablo en Mérida, o inclusive la birria, comida callejera matutina. ¿Qué pasa en la noche? Es una escena completamente diferente. Sí, es cierto, o sea, cambia hasta el tipo de comida. ¿Qué sucede? Y vamos a remitir a otra región del país. Por ejemplo, en Michoacán. Y Michoacán está lleno de pequeños pueblos que cada uno por sí solo tiene una comida extraordinaria. Por las mañanas, si tú llegas, por ejemplo, a Uruapan, vas a encontrar el primer caso calentando carnitas del día. Este primer caso que inclusive cuando tú vas pasando, y la tradición lo que marca es: te van a saludar 15 taqueros, todos te van a gritar primo y te van a regalar un taco para demostrarte que la suya es la más rica. Y te vas a chingar 15 tacos de pura gente que está convenciéndote con el sabor y con el trato y con el carisma de que te sientes en su lugar, de que vengas a probar esta carnita. Por la noche, si tú te acercas a las iglesias donde hay misas, vas a salir y vas a encontrar corundas, porque las corundas se hicieron en la mañana y están saliendo ahorita. Esto es lo que pasa entonces en los diferentes estados de la República. Más en el norte, ¿qué pasa? Tenemos que aprovecharnos de los ingredientes que tenemos. Si nosotros nos fijamos, por ejemplo, en Ensenada, Ensenada es un lugar que está despegando en la gastronomía mexicana porque tiene un ecosistema casi como un mediterráneo. Por eso hay vino, pescado, hay aceite de oliva, por eso hay carne, por eso hay frutas, por eso hay quesos. ¿Por qué? Por el ambiente en el que están.
En este sentido, entonces tenemos nosotros en Ensenada pescado muy fresco, pero también tradiciones del taco mexicano y al mismo tiempo de los inmigrantes o de las personas que pasan de Estados Unidos todos los días. Un taco de pescado estilo Ensenada solo te lo vas a encontrar ahí y es el alimento que le dan a los pescadores y últimamente a los surfistas. Ajá. Es el alimento preferido y es literal street food. Pensamos, me paro en la banqueta o me paro en la calle. No, estos güeyes se paran en la playa. Y vamos entonces más al norte, por ejemplo, vamos a Baja California Sur, cuando hablamos de La Paz. En La Paz, ¿qué tienes que aprovechar? El marisco más fresco que te puedas encontrar. El marisco más fresco es el que sacaron en hieleras para llevarse afuera de los hospitales a la mañana a repartir. Sí, Lo mismo sucede en Culiacán o en Mazatlán. En general en Sinaloa es un paraíso de los mariscos. Si a ustedes les gustan, vayan. Y si tú vas, por ejemplo, a Culiacán, esto me tocó vivirlo, vas a encontrar carretas en las esquinas, literalmente carretas, como si fueran pueblos, pero en ciudades, donde hay un señor que tú estás seguro que fue él mismo a pescar hace 2 horas y media. Todavía trae cangrejos así de que agarrados de Sí, los cachetes. Todavía le debe años a Davy Jones, pero te está sirviendo el aguachile más fresco que te vas a comer en tu perra vida, güey. Esta es la magia que tenemos como comida callejera en México, güey. ¿Sabes? Digo, no sé si lo tengas como tema, pero ahorita se me ocurrió también que se me hace chido de la comida callejera. Es la adaptación de otros platillos a la comida callejera local. O sea, por ejemplo, en casi todos lados te vas a encontrar hamburguesas. Pero va a variar también el tipo de hamburguesa, cómo la hacen, con qué la hacen, qué le ponen, como dices, los mariscos, los hot dogs, güey. Hot dogs son un Claro. clásico también, o sea, que son como la adaptación. Inclusive ya hay lugares como muy callejeros de sushi, o Sí. que está chido porque creo que es como la adaptación, como tú dices, no podemos hacer de esta manera este producto porque no tenemos los ingredientes, entonces lo vamos a cambiar. Que a veces se quejan mucho los puristas de la alimentación que dicen, es que así no era la receta original, es como, güey, pues se va Claro. adaptando, ¿no? A los ingredientes. Y es que a final de cuentas, les repito, la comida callejera no tiene que ver con lo bueno de la receta o con el sabor, tiene que ver con tu tradición. Les explico mi caso. Vengo de Ciudad de México, donde bien mi comida callejera sí es esto que hablamos, por ejemplo de los tacos o por ejemplo de los caldos, también hay muchísimo. En general los antojitos, en Ciudad de México te puedes encontrar en un montón de esquinas señoras que ponen un anafre y en el anafre, si tú tienes fuego, masa, queso y salsa, puedes hacer 12 cosas diferentes con eso. Puedes hacer enchiladas, sopes, tlayudas, pambazos, tlacoyos, huaraches, quesadillas, quesadilla con queso. quesadilla con queso. Puedes hacer lo que quieras. ¿Por qué? Porque es lo mismo, solo lo vas cambiando. Pero si tu tradición es ir ahí, entonces vas a seguir yendo y no tiene que ser comida típica. Mi comida callejera, por ejemplo, en Ciudad de México era ir a lugares donde vendían banderillas, donde vendían hamburguesas, donde vendían No mames. alitas en la calle. ¿No te tocaban los salchipulpos, güey? Sí, por ejemplo, también No mames, había me un señor que, imagino. que vendía churritos de canela y azúcar, que él mismo los hacía. Sí, güey, los churritos. Y estaba muy cagado porque el güey se ponía afuera de una panadería enorme e industrial. Se paraban 2 personas en la panadería, pero el güey traía fila de 60 para sus churritos. Es por esto que quería compartirles esto y además compartirles como ciertas recomendaciones para conocer estos lugares. En primer lugar, abrir la mentalidad a probar cosas nuevas. Probar cosas que a lo mejor no conoces en cuanto a nombre o en cuanto a ingredientes, pero que probablemente o se parezcan a algo que ya comiste o estés descubriendo tu nueva comida favorita. Otra cosa que debes hacer es guiarte mucho por la gente local. Sí, las guías funcionan, pero no son tan fidedignas porque las guías están un poco amañadas para el turismo. ¿A dónde debes ir? A, como bien decía Sergio, lugares cercanos a iglesias y a hospitales. Cerca de las iglesias y los hospitales vas a encontrar a la gente que va a comer donde les En alcance. general, lugares públicos, ¿no? Porque también Sí. afuera pues así de que recaudadoras, afuera de estos lugares así de que vialidad. Lugares que exijan que vayas en contra de tu voluntad. Sí, exacto. Y que saliendo dices, bueno, pues yo su madre, al menos como algo rico. Otra recomendación es, busca los lugares que estén más concurridos. Esto por 2 cosas. Uno, el volumen de gente tiende a hablar de la calidad. Y otra,
los lugares de comida callejera no están establecidos para soportar un flujo de gente pequeño. Es decir, no podrían, por ejemplo, las personas que venden aguachiles en Mazatlán tener un aguachile asoleándose durante 12 horas. Se le va a echar a perder. ¿Por qué ponen el aguachile ahí? Porque saben que se les va a acabar en 5 minutos, porque se va a vender. Aunque, si son cosas que estás dispuesto a probar, también ve al que tiene poquita gente. Chance descubres una nueva joya. Por ejemplo, un periodista gastronómico que sigo, que se llama Pedro Reyes, contaba que él fue, creo que a La Paz, y iba llegando muy temprano en la mañana, como a las 7, y le pregunta al taxista del aeropuerto: patrón, ¿aquí dónde se desayuna? No, le dijo: ¿ya desayunó? No, ¿dónde se desayuna rico? Ah, lo llevo, va, lo invito. Y se fueron a desayunar él con el taxista. Llegaron afuera de una clínica del Seguro Social, donde una señora sacó una hielera de estas del Oxxo, la abre y hay puro callo de hacha fresco. No mames. La señora saca tostadas, callos de hacha recién sacados, limoncito y salsitas. Baratísimo. Y, güey, o sea, una tostada que en el Campomar o en la docena te costaría 200 varos. Aquí es como, pues, 25 varos la tostada. Date en tu madre. Chingue su madre. Eso es lo que tienen que hacer, fiarse de la raza. Por más gentrificada que esté la zona, por más que las redes nos quieran hacer creer que lo que se ve bonito en fotos es lo que está bueno, todavía debemos guiarnos de dónde está comiendo la gente. Muchas de las cosas que recomendamos, hablamos, leemos, experimentamos, las platicamos en este canal, en Lechubiza, donde además también pueden escuchar nuestros diferentes podcasts como el de Los Bardos de la Historia. En general, ¿dónde nos pueden seguir? En Instagram, Twitter, Facebook y TikTok como Lechubiza, y este podcast que les comento como Los Bardos de la Historia en Instagram. También pueden seguir este podcast como todo lo que no te enseñan en la escuela. En todas las plataformas de podcast. Si nos estás escuchando en cualquier plataforma o en YouTube, etiquétanos, compártelo en Twitter o en Instagram y te estaremos contestando, porque pues nos gusta saber que a la racita le gusta lo que hacemos. Así es. Nosotros fuimos Lechubiza y queremos recordarte, como cada semana, que el taco más bueno merece la diarrea más fea. Si el taco no está tan bueno, no soportes diarreas tan malas. Eso sí. Y tengan cuidado del parvovirus. O sea, si ven palomas cerca, chance vean nomás dónde están cagando las palomas. No acepten un pollo término medio. Esa madre no existe. Sí, de preferencia todo frito. Sí. No, es parvovirus, es salmonela. Soy un pendejo.